Entonces, Luz, te preguntamos, ¿te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Pues pienso que sí, porque yo creo que no tengo nada de qué avergonzarme. Así que, y creo que sí, que soy sinvergüenza, porque me he atrevido quizás a hablar o a tocar algún tema o a hacer alguna acción, ¿verdad? Que en la cual no tengo por qué avergonzarme y puedo ser considerada sinvergüenza. Así que pues sí, puedo ser sinvergüenza. Pues muy bienvenida. Pues hoy vamos a hablar de varias cosas porque tú eres experta pues por la vivencia y también por apoyar a personas con su salud mental. Que vamos a hablar un poquito más de la violencia religiosa, de la violencia espiritual y como qué sale de nuestros seres y nuestras iglesias cuando encontramos este choque de salir del closet. Entonces, me encantaría que nos contara un poquito de tu historia, de cuál ha sido tu experiencia, porque no estabas en tal momento no solamente una persona de fe, pero incluso con ministerios dentro de la iglesia en que algo como cambió la vida y también cambió la relación entre la iglesia. Entonces, cuenta un poquito, primero, ¿qué es violencia para ti? ¿Qué es violencia religiosa o espiritual? Y cuéntanos un poquito de tu historia, por favor. Pues para mí, violencia religiosa o violencia espiritual es ese sistema como de poder y control que se ejerce y ocurre dentro de la iglesia, donde se utiliza mucho la culpa para manipular o llevar temas que violentan en gran medida lo que nosotros somos como seres humanos, lo que cada persona es como ser humano. De alguna forma, pues la violencia ha estado, yo diría, presente desde hace mucho tiempo en lo que es la religión. Y al mismo Jesús lo culparon y fueron partidos religiosos de su época. Y la culpa estuvo presente, ¿verdad? En ese proceso. Y es algo, como les decía anteriormente fuera del programa, que cuando uno está dentro, uno como que no lo identifica. Uno se hace parte de ti, ese paradigma y los paradigmas que te enseña la iglesia sobre lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es pecado, lo que no es pecado. Y cómo tú ser humano y ser quien eres, muchas veces la iglesia lo identifica como algo pecaminoso. Y ahí hay violencia religiosa. Ahí también está el discrimen cuando ocurren las palabras, las enseñanzas, las prédicas, donde se nos enseña, porque cuando estamos allí, realmente en muchas ocasiones se nos enseña a violentar a estas personas, a violentar a las personas que son quienes son, porque somos quienes somos. Nadie tiene derecho a violentarnos, ¿verdad? Nadie tiene derecho a culparnos por ser quienes somos, ¿verdad? Y es algo que sí ocurre dentro del proceso de la fe y es algo doloroso. Y es violencia porque realmente duele, se te lastima, se te lacera. Usualmente es emocionalmente, aunque sabemos que hay diferentes tipos de manifestaciones de violencia religiosa, como incluyendo la violencia sexual que ocurre, que puede ocurrir dentro de lo que es el ámbito del sistema religioso, que también ocurre, pero aquí hablando de lo que es la violencia emocional, ¿verdad? Que no te toca físicamente, pero te lacera, que te lacera emocionalmente y que tú lo vives como algo bien doloroso realmente, que es algo que no es fácil, realmente no es fácil. Cuando tú lo vives, yo te lo puedo, como te digo, explicar de manera profesional o de manera por vivirlo, ¿verdad? Sí. Porque como les decía, uno puede vivirlo e independientemente de la preparación que uno tenga, lo viviste y no es
no necesariamente es fácil por tú ser profesional vivir eso. También es difícil, es doloroso. Y aún siendo profesional, tú lo identificas más después que ya sales de ese sistema. Ya no estás en el sistema y tú analizas ciertas cosas y las ves de una manera diferente. Sí. Entonces, en cuanto a mi historia, pues yo llevo realmente la mayor parte de mi vida en la iglesia, en la vida de la iglesia. Y siempre recuerdo todas las enseñanzas que daban y había en cuanto a la comunidad LGBTQ, era algo como que era intocable, especialmente en mis tiempos de crecimiento, era algo como que no se podía tocar. Pero si se tocaba, se demonizaba. Por lo tanto, nadie quería pertenecer a la comunidad LGBTQ, nadie quería atreverse a ser él mismo o ella misma, realmente. Entonces, uno va creciendo en ese proceso de desarrollo con todas estas vivencias. Nadie te habla de estas cosas que se consideraban en gran medida un tabú, y ustedes saben que todavía en muchas áreas sigue siendo tabú. Entonces, tú creces y no puedes hacer muchas veces preguntas porque son temas intocables. Y si los tocas, como que te ven de una manera un poco extraña. O sea, se te permite espiritualizar las cosas, pero no trabajarlas de una manera racional, que usando el raciocinio. Si no tienes que creerlo, es así, es por fe, es por lo que Dios dice supuestamente, aunque muchas veces son ellos quienes los dicen y no necesariamente Dios. Y entonces, sí, entonces en esos momentos es como que si tocamos los temas tabú, es ahí como estamos dudando de nuestra fe, que estamos dudando a Dios, como en vez de dudar a las estructuras o las teologías que nos daña, etcétera, es como dudar a Dios directamente. Exacto. Y entonces es un pensamiento que permea en la iglesia y que uno sin querer como que absorbe como parte de ser miembro de la iglesia. Así que en ese proceso, pues, conocí a quien fue mi esposo, mi ex esposo. Obviamente somos personas que crecimos en la iglesia, que todos crecimos con esas enseñanzas. Y resulta que en todo este proceso pasaron 18 años de casado. Estoy haciendo el cuento un poquito más corto, ¿verdad? 18 años de casado. Y en este proceso, pues, él estando en el proceso ministerial, pues él entiende que él siente que la gracia de Dios le permite a él ser quien es él, porque ha estado todo el tiempo luchando con lo que él siente. Entonces, la gracia de Dios le da permiso de ser quien es él y él hace su coming out conmigo. Recuerdo todavía ese momento donde él lo hizo en llanto tendido. Él me expresó lo que él sentía, lo que su vivencia. Y obviamente no es fácil estar tantos años recibiendo una enseñanza que te lastima, que te minimiza, que realmente te lleva a vivir algo que tú no quieres vivir realmente. Son tantos años en ese proceso. Y recuerdo que él me hace este coming out. Hacemos el proceso pues de búsqueda de ayuda para trabajar la relación, el final, ¿verdad? Cómo se le va a decir a la niña, porque tenemos una hija. Y todo este proceso, búsqueda de ayuda espiritual, pero también de ayuda profesional. Y no fue fácil, pero en este proceso una de las cosas más difíciles fue el proceso de vivirlo en la iglesia. Porque la iglesia realmente, cuando nosotros crecemos en la iglesia se hace parte de ti. Y es una parte de alguna forma bien importante en tu vida. Entonces, tú sabes, cuando él me hace ese coming out, yo sé que lo que viene es bien difícil. Sí. Estoy completamente segura que lo que viene es totalmente difícil y ya lo visualizo antes de, pero así es y así fue. Y es un tema que realmente la iglesia no ha querido tocar plenamente, o sea, gran parte de la población religiosa no lo ha querido tomar
tocar plenamente. Y yo pienso que es hasta violento que tú no puedas ser escuchado abiertamente. Que el no poder ser escuchado, el no poder darte la oportunidad de hablar, aún a mí como parte de, como miembro de esta relación, porque teníamos una relación. Y ahora tenemos otra relación, pero es de amistad. La relación continúa, pero ha sido una relación de amistad, pero yo apoyaba que independientemente de que él hiciera su coming out, él pudiese ser ministro, porque y sigo entendiendo, aunque ya él está en otro proceso, que él tiene cualidades para hacerlo. Y no tienen que ver con su sexualidad. Tienen que ver con lo que él es como ser humano. Y con el trato de Dios con cada ser humano independientemente de su sexualidad. Pero me parece imposible casi y un milagro y pues qué valentía para ti de tener esa experiencia dentro de la iglesia por tanto tiempo con todas esas enseñanzas y al final de cuentas, cuando él sale del armario e incluso cuando termina la relación romántico sexual entre ustedes, que tienes esta postura encima de todo el dolor de aceptación, de apoyarle en su camino, de cómo pasó eso, cómo una logra, porque muchos de nosotros tenemos muchas historias del rechazo. Entonces, ¿cómo puede ser, Luz, que para ti fue otro camino, fue de apoyar, fue de hacer equipo, incluso como como me hablaste de tu proceso de salir del armario también, es como salir del armario la persona, y eso pasa con muchas de nuestras familias, pero también hay un proceso de salir del closet para nuestros familiares o compañeros, etcétera. Entonces, como ¿cómo aliados es también, como personas aliadas también, ¿verdad? Que decías, fue como salir del closet tú también, como apoyando a la comunidad queer, porque yo he oído historias de Puerto Rico que los miembros de la familia botan a la persona, la echan a la calle y con orgullo van donde el ministro y le dicen con mucho orgullo cómo ellos desecharon a sus familiares por haber salido del closet, por ser miembros de la comunidad queer. Entonces tú tomaste una postura diferente, aunque eso estaba dentro de ti, todas esas enseñanzas cristianas estaban dentro de ti. Cuéntanos, sí, como dice Alba, cuéntanos cómo... Fíjate, cuando él hace su coming out conmigo, te recuerdo que estábamos solos y lo hizo en llanto, jamás en mi vida yo pensé votarlo o rechazarlo. Eso no lo sentí dentro de mí. Yo lo vi como algo que ocurrió, que no puedo como quien dice describirlo de otra manera, sino como que fue producto precisamente de todo un proceso religioso de enseñanzas y de paradigmas, y yo lo vi como que con mucho dolor por un gran proceso de ser lastimado, por no aceptar la iglesia quién realmente ser. Entonces, cuando quizás es probable que el conocimiento que ya yo tenía en términos de profesionales de la comunidad LGBTIQ y el hecho de que yo realmente nunca me he sentido en ese plano de rechazo a la comunidad, sino al contrario, de apertura y de justicia para ellos. Cuando yo lo vi como un gran amigo, como alguien que realmente, no puedo decir porque sí sentí amor por él de diferentes formas, pero en este momento lo veo como alguien que necesita mi ayuda, como alguien más que mi enemigo, porque nunca lo he considerado mi enemigo, alguien que necesita mi ayuda. No lo vi como alguien que había faltado a la fe, no lo vi como alguien que era un pecador, porque sigo pensando que él es que hasta este momento él sigue siendo para mí la persona más honesta que yo he conocido. Y el hecho de que me haya dicho eso que le estaba ocurriendo y su verdad, lo hizo aún sentir más honesto para mí. En ese momento yo no sentí odio ni nada. Yo creo que sentí miedo por lo que iba a venir para nosotros como familia. Pero no sentí eso de
de rechazo, de vete que no quiero volver a verte, tampoco sentí eso. Entiendo yo que fue todo un proceso, ¿verdad? De conocimiento, de poder haber tenido la gracia de conocer ciertas cosas antes de que esto ocurriera, ¿verdad? Y antes de que esto ocurriera, ¿verdad? Yo me recuerdo que teníamos como 4 años de casado y me recuerdo que él un día llorando también me hace un acercamiento, pero en aquel momento recuérdense que la iglesia te presenta ciertas cosas como luchas espirituales y no como realidades. Así que cuando él me hace este acercamiento, que me dice que estaba sufriendo porque él sentía que le gustaban los hombres hace muchos años atrás, pero él me dice que era una lucha que él tenía, porque así es que la iglesia te enseña a verlo, no como realidad. En ese momento nosotros fuimos a buscar ayuda. Yo todavía no tenía el conocimiento profesional de estos aspectos. Así que cuando vamos a buscar ayuda, vamos a un consejero cristiano. Y el consejo del consejero fue que si tú la amabas a ella, tenías que seguir con ella. Pero ustedes saben que hay muchos tipos de amor. No solamente existe el amor romántico y el amor sexual, está el amor de hermandad, el amor de amistad. Quizás eso era lo que estaba allí. Pero esa consejería nos llevó a vivir 14 años más de relación. Sí. En la que hicimos muchas cosas positivas juntos. Sí, las hicimos y las logramos como profesionales. Pero esta parte de él se estaba siendo lastimada. Su espiritualidad realmente estaba siendo lacerada por la iglesia. Y él siendo un servidor a la iglesia. Porque sí lo era. Sí. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo que sí, que él tiene, ¿verdad? Tiene su llamamiento y esperamos que en algún momento, si Dios así lo quiere, pues eso llegue a ocurrir. Voy a aprovechar este momento para saludar a las personas que nos están escuchando. Le pido a la audiencia que nos den un saludo en los comentarios, nos digan desde dónde se están conectando y vamos saludando a Esther Pérez, que nos saluda desde la Ciudad de México. Nixie Ramos nos saluda desde Puerto Rico. Elizabeth Ruiz nos saluda desde San Sebastián, Puerto Rico. Luis Alfonso nos dice un gusto saludar desde Colombia. Sazú nos saluda desde México. Y Marisela Muñiz Lamelas dice gracias por este compartir de saberes y experiencias. Saludos desde Cuba. Nixie también hizo un comentario anteriormente cuando estabas hablando de que lo que estabas diciendo se parecía como el ciclo de violencia de género, que quien la sufre no se siente violentada. Y esa es la pregunta de seguimiento que tengo para ti. Pues tú comentaste que cuando uno está ahí, pues no, como que no se da cuenta. Cuando uno está ahí en la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí yo recordé este libro que escribió Karen McClintock, que se llama Sexual Shame, an Urgent Call to Healing, vergüenza sexual, un llamado urgente a la sanidad. Ahí ella usa la metáfora de Lázaro muerto, como cuando los muertos pues los cubrían en lienzos, ¿no? Para enterrarlos, pues ella pone eso como una metáfora de lo que la iglesia le hace a la gente con respecto a su sexualidad. Nos pone como unas vendas alrededor a todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género. Es como que la iglesia tiene un issue con la sexualidad, muchas iglesias, hay otras iglesias que tienen otras posturas un poco más abiertas, pero que eso es como una cobertura, ¿verdad? Y entonces ahí esa imagen me vino a la mente porque tú estás diciendo, estamos ahí y no nos damos cuenta, pues aceptamos las explicaciones de que es una lucha espiritual y todo eso, pero luego cuando tú sales es que te das cuenta, tu reacción es diferente porque tienes unos conocimientos como profesional de la salud mental que eres, pero entonces, ¿cómo tú puedes ayudar a las personas que todavía están ahí con las vendas así atados, como si fuéramos momias, y que no nos damos cuenta que eso es violencia? ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden ayudar a darnos cuenta de que algo dentro de la institución religiosa o espiritual en la que estamos constituye violencia de ese tipo? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Como te digo, yo pienso que
lo que ocurre es que dentro del sistema religioso, ahí nos enseñan a que nosotros no cuestionamos. Por lo tanto, aunque yo sienta algo extraño o algo que no es como que compatible, como no me permiten cuestionar, usualmente la gente lo obvia y prefieren subsanar con pensamientos adecuados a lo que se piensa en la iglesia. Eso es algo que ocurre. Por lo tanto, mientras estamos ahí, realmente no es fácil identificarlo. Y cuando lo identificamos, nosotros vamos a sentir que una nube se nos va a ir en contra. Y se nos va en contra la misma iglesia, porque cuando yo empiezo a identificar y empiezo a preguntar y empiezo a cuestionar, realmente el mismo sistema se me va en contra. Por lo tanto, no es fácil yo poder decirte, pues mira, son estos los indicadores. Los indicadores te van a venir, ¿verdad? Como te digo, es como esa luz de experiencia que tú estás teniendo, que esto es como que no está bien, esto como que está raro. Pero entonces yo pregunto y me dicen, no, es que él es el pastor o ella es la líder, por lo tanto lo que él o ella dicen, eso es lo que es correcto, es lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí ya tú eres silenciado. Entonces tú sigues pensando y analizando, pero mientras estás en el sistema o te acoges al sistema o salimos del sistema. Porque el mismo sistema me va a rechazar. Y ya eso es violencia. O sea, sí. Recuérdense que en la violencia no se te permite cuestionar. Entonces es lo que decías al principio de que si cuando yo veo que hay resistencia a mis preguntas, la contestación que me dan no es racional, sino que es por autoritarismo, ¿no? Pues porque el pastor lo dice. Pues ya ahí yo puedo empezar a sospechar. Exacto. Y lo otro, y si la enseñanza de la iglesia lleva a rechazar a las personas en su identidad como personas, en quienes son, pues ahí también hay una violencia de rechazo y de discrimen. Sí, y cuando se te enseña que uno no puede cuestionar, que todo se espiritualiza, eso es otra banderita. Porque no todo se puede espiritualizar, hay cosas que se tienen que razonar y llevar a un análisis y traer una solución. Sí, sí, y siempre me parece tan raro que estamos, que ponemos a un dios, a una diosa, a una divinidad tan pequeña que no puede ni preguntar, como nosotros, como seres humanos, que no sabemos de todo, que desde niños tenemos que aprender, que tenemos que investigar y cuestionar y estudiar y aprender de otros, etcétera. Cuando llegamos a esos momentos de que te dice, no, Dios dice eso, o la Biblia, que es la palabra de Dios, dice tal y tal cosa, y nunca se complica la cosa, o que el líder, etcétera, como ya de afuera puedo reconocer como, wow, qué Dios tan pequeño, que no aguantaba ni mis dudas ni mis preguntas como una persona cualquiera, como soy un ser humano. Entonces, claro que no voy a saber. Entonces, las preguntas para mí como estudiantes o como mamá, cuando mi hija me pregunta, me gusta que le interesa algo, que quiere saber. Entonces, imaginando un Dios que es como, ¡oh!, que está ofendido por recibir preguntas o dudas o frustraciones, como, ¿qué tipo de Dios es eso que estamos adorando que es tan pequeño? Inalcanzable también. Yo, bueno, voy a aprovechar para hacer saludito y a ver si luego me acuerdo de otro comentario más. Me quedé por Maricela Muñiz, Rogelio Villalpando nos saluda desde la Ciudad de México, Sabdiel Campos desde Ciudad de México también, Joana Carón desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Lenia Salas nos dice que está muy interesante el tema y nos saluda desde Cuba. Yo estaba pensando también cuando ahorita dijiste de que Dios le dio la gracia a él de aceptarse como él es. Y estás hablando de 18 años de vivir en un matrimonio heterosexual con estas luchas espirituales como era que creían en aquel momento, y después darse cuenta, no, esta es la realidad de quién soy. Entonces lo que me vino a la mente es tantas personas queridas para mí, cercanas para mí, que dicen,
porque ahora hay una nueva moda que se han inventado como de 12 géneros diferentes. Y de entrada mi reacción es como like, yo no creo que se los inventaron. Yo creo que siempre han estado ahí, pero que la gente que no se ha atrevido a ser quienes son por miedo al rechazo de la comunidad. Y a veces no tiene que ser ni siquiera por religión. O sea, ¿verdad? No tienen que ser personas cristianas ni religiosas, pero tienen que... ¿Cómo tú piensas sobre eso desde el punto de vista, ¿verdad? Como profesional de la salud mental. ¿Qué pienso sobre la existencia de que los han inventado? Sí, se lo están inventando, esto de que tienen género, están cambiándose, tú sabes, ¿por qué las personas hacen eso o dicen eso? Yo no creo que sea ningún invento. Yo creo que el ser humano es quien es. Y yo creo que tenemos ¿cómo te digo? La esencia y la libertad de ser quienes somos. La tenemos. Lo que sucede es que hay paradigmas que no nos permiten serlo. Porque la gente se centra en esos paradigmas. Ahora mismo, si nos vamos a la experiencia que te conté, que después que esa persona nos dijo que si te la amas, tienes que continuar con ella. Después de eso, ¿cuántas veces uno no piensa, y si esto continúa, y si esto es así? Uno lo analiza como ser humano y lo piensa, pero ¿qué sucede dentro del paradigma religioso? Es imposible tú creer que eso pueda ser así, porque ya has oído tantas enseñanzas de que eso no es posible, de que eso es pecado, de que esos son demonios, etcétera. Tú a veces te da miedo cuestionar, te da miedo inclusive hablar sobre el tema con la otra persona. Entonces ese miedo está ahí presente, pero que se los han inventado hasta este momento, de acuerdo a la ciencia y a lo que se ha estudiado, no son inventos, son procesos que se están dando naturalmente en el ser humano y que son parte ya de nuestra vida y de nuestra esencia. Lo que pasa es, como te digo, que es tan fácil tú solamente espiritualizarlo todo y decir es pecado o no es pecado, y no hablar y no dialogar del tema. Es más fácil que tú estudiar el tema. Entonces, como iglesia nos cerramos al tema, a que pueda haber una comunidad o quizás una pastoral LGBTIQ abiertamente en todas las iglesias. Se cierra el tema, porque es algo que ya dentro de nuestros paradigmas culturales y sociales lo vemos como imposible. No sé si te estoy contestando la pregunta. Sí, sí. Pero sí, yo lo veo como que es algo de nuestra esencia humana. Nosotros seguimos en evolución. Puede ser que algo antes no se haya conocido y ahora se está conociendo. Y yo creo que eso es bueno. Que es bueno que se siga conociendo, que es bueno que se siga dando la apertura de que la gente pueda ser quien siente que es. Y Sí. pues la iglesia también, ¿verdad? Que debe ir aprendiendo, porque si la divinidad es real y sigue hablando, sigue manifestando hoy en día, pues también tenemos que saber que podemos, como que las iglesias y las personas dentro de las iglesias, podemos aprender, podemos cambiar de opinión, podemos desarrollar más, pues la sabiduría no solamente bíblica o teológica, pero también de ciencia, también de psicología, etcétera. Me gustaría que nos contaras un poquito de cómo ha sido tu experiencia, porque me contaste que tú y también tu ex esposo era como líderes dentro de la iglesia, tenía ministerios. Entonces, en ese proceso, como creo que es como más reconocido como es la experiencia de rechazo de las personas que salimos del closet. Pero creo que es importante reconocer que hay otras personas, porque hablas de que ustedes tienen una hija, que tú estabas en la iglesia también. Entonces, cuéntanos que sigues en la iglesia, de que tuviste que salir para sanar. Cuéntanos cómo fue el proceso, porque me imagino que todo el mundo quería victimizarte a ti, como, ay, pobrecita, que no sé qué, que
cuéntanos de tu experiencia, porque tu camino de estar en equipo al lado de tu ex esposo me parece como un camino muy distinto a lo que la iglesia o las personas que quieren juzgar quieren ponerte como la posición en que quieren ponerte, ¿verdad? Yo nunca me sentí como víctima. No, no me sentí como víctima. Yo me sentí como parte de, me he sentido y creo, me sentí como parte de un proceso que por alguna razón, con algún propósito tenía que vivir y que era necesario que viviera, pero como víctima, yo no me sentí víctima de él, ni nada. Creo que fuimos un acompañamiento en ese proceso. Y por alguna razón, pues nos tocó vivir eso, ¿verdad? Cuando digo por alguna razón es para no entrar en situaciones específicas como tal, ¿verdad? Pero no me sentí como víctima. El camino no fue fácil. Como les dije, sí buscamos ayuda, tanto espiritual, que la persona nos está escuchando hoy, que es Elizabeth Ruiz, tanto espiritual, y ayuda también profesional. Buscamos tanto para mí, para él, como para la niña, o sea, fuimos como familia también. Y en este proceso, pues nos fuimos dando cuenta de lo que era mejor para la familia. Y así fuimos dando tiempo para tener el momento para hablar con la nena antes de tomar otra decisión. Primero tuvimos nuestras terapias de pareja para finalizar. Y luego entonces hablamos con la niña y ella también fue a terapia. No fue fácil el proceso, en ningún sentido, no fue fácil, pero no me sentí como víctima, me sentí como parte del proceso, no como una víctima. Sí me empezó a doler mucho cuando sé que la iglesia de alguna forma fue enterándose y lo que yo notaba eran los cambios de conducta y los cambios de dirigirse hacia mí, la forma en que me hablaban, la forma en que me miraban, todo eso comenzó a cambiar. Pero nadie se dirigió hacia mí para saber cómo yo estaba dentro de esa congregación. O sea, cómo tú estás, o sea, me podían hacer la pregunta, pero esperando la respuesta positiva, no la explicación. ¿Me siguen? Porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar la explicación. Y realmente, por mi experiencia, entendí que a ellos no les interesó escuchar la explicación. Así que nunca se acercaron a mí en ese sentido de empático. El sentido empático no lo hubo en la congregación. Así que sí fue doloroso en términos ministeriales. En aquel momento yo era diácona de la iglesia y también era miembro de unos comités que eran importantes. Y lo que hice fue que terminé mi proceso de cumplir con mi tiempo de diaconado. Y cuando llegó el tiempo de terminar los otros comités, finalicé. Y lo que hice fue que como yo nunca vi esa apertura empática, me fui alejando. Hasta que no seguí visitando esa iglesia. Hubo un tiempo que de la zona me invitaron a predicar y fui, pero decidí que no era lo mejor, porque yo comencé a sentir que realmente ninguno de ellos tenía la apertura para escuchar mi historia y yo entendía que eso era importante. Por lo tanto, si no puedes escuchar mi historia, yo no me siento cómoda llevándote un mensaje. Así que dejé de hacerlo. Total. Ahora mismo no estoy visitando la iglesia. Yo tengo una pregunta, pues no sé si es demasiado personal, pero tengo una curiosidad sobre eso, que hizo parte de tu proceso de sanidad. Has dicho, pues has sido buscar consejería espiritual y también consejería psicológica para ti, para tu hija. Y también parte del proceso de sanidad fue salir de la institución religiosa. Pero, ¿y tu relación con Dios? ¿Cómo tú la haces como igual? Como que si te fuiste de la iglesia, te fuiste de Dios, o continúas como teniendo tu propia espiritualidad. ¿Cómo cambió eso? ¿Cambió en algo tu relación con la divinidad? Pues, sabes que cuando nosotros estamos en la iglesia, nosotros tenemos la percepción de Dios que la iglesia te enseña.
yo siento que ya yo no creo en el Dios que me enseñó muchas veces la iglesia. Ujú. Siento que yo creo en otro Dios que sigue siendo mi ayuda personal y con quien yo me sigo relacionando, pero ya no lo veo como me lo enseñaron muchas veces. Ese Dios que como que te rechaza en algunas ocasiones. Nosotros Entonces, una sabemos, Sí, porque totalmente. porque tenemos que rechazar este Dios heteropatriarcal que es juez, que siempre está encima de uno, que siempre quiere culpar. Entonces, pues sí, es un proceso, para mí por lo menos, para otras escucho que es un proceso doloroso dejar algo conocido por algo no conocido, pero cuando por fin tenemos que soltarlo para poder realmente sobrevivir, algunos de nosotros, como encontramos con una divinidad que cuadra mucho más para mí, ese Dios, esa divinidad me cuadra mucho más con lo que había sentido en mi propio, pues, vida espiritual, como, sí, este como cae mejor en mi conocimiento personal de la divinidad y pues, pero es fuerte hacerlo, ¿verdad? A mí no me cuadraba ni cuando estaba bien metida en la iglesia. Ahora, bueno, yo no sé cuántas personas que me están escuchando saben que yo tengo una relación de amor y odio con la iglesia. Es like, me debo ir, me debo quedar, like, me quedo porque hay que dar la lucha desde adentro, me quedo porque soy cuarta generación y yo hubo un tiempo que no estaba en la iglesia presbiteriana, me fui para la iglesia de quien era mi esposo en aquel momento y era súper difícil ir a las reuniones familiares porque todo el mundo estaba tan metido en la iglesia presbiteriana que era como que yo estaba una outsider, no tenía de qué hablar con ellos, porque toda esa era la vida de nosotros, pero ahora yo estaba en otro sitio, entonces... Y bueno, en aquel tiempo también yo estaba en la escuela de Derecho estudiando para ser abogada y no tenía tiempo para la iglesia. Entonces, aún me había convertido en una cristiana de nombre, como le dicen en Puerto Rico, pero no practicante. Entonces, bueno, en esa, pero de esto, de si nos inventamos nuevas cosas o si, y en la evolución y todo, quería aprovechar porque yo a veces me siento culpable, toda mi educación teológica vino de una institución en Estados Unidos. Bueno, no toda, tengo que darle 5 años de crédito de los 16 que estuve en escuelas teológicas, 5 de ellos fueron 4 o 5 fueron en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Pero en cuanto a teología queer, pues fueron en Nashville, le damos las gracias a la Escuela de Divinidad, Vanderbilt Divinity School, la Escuela de Divinidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, que también nos ha apoyado para este podcast. Y entonces a veces me siento culpable que todos los libros que me vienen a la mente fueron escritos en inglés y no sé si algunos han sido traducidos o no, así que quiero darle uno que recién me acabo de enterar, les digo que no lo he leído, pero me llama la atención, se llama Amores Bíblicos bajo censura, sexualidad, género y traducciones erróneas, escrito por Renato Links. Amores Bíblicos bajo censura, sexualidad, género y traducciones erróneas. Y parte, cuando ahorita estabas hablando así de cómo los seres humanos evolucionamos y también cosas que habían antes y no las tapamos, queremos tapar el cielo con la mano, me vino a la mente la historia de Jonatán, que cuando mami iba al seminario, y yo tenía como 8 o 11 años, eso hacen ya 30 y algo, ya se sabía que la traducción de cuando David y Jonatán se abrazaron, dice el texto que se besaron, hay ahí una palabra que para nosotros significa eyacular. Wow. Entonces se besaron y Jonatán eyaculó. Pero Wow. la traducción al español cubre eso. No. El texto debe estar erróneo. Lo más seguro no fue eso lo que quisieron decir. Entonces, de ahí que viene la cosa de que traductore, traditore, que es una frase en latín que dice que el traductor nos traiciona porque impone su ideología, su moralidad, su ideología patriarcal, su ideología sexista y heterosexista, la impone en la manera en que traduce el texto, y aunque yo no he leído este libro, yo espero que atienda esas cositas de cómo las traducciones nos han traicionado el texto sagrado para la cristiandad, y la otra manera que ha traicionado es usando la palabra homosexualidad muy recientemente, en el siglo XX, se vino a incluir en traducciones de la Biblia
como homosexualidad, porque no existía, la palabra no existía en el mundo. Y entonces, ¿cómo iba a estar en la Biblia si no existía en el mundo? Y bueno, ahí refiero a la sabiduría de la profesora Agustina Lubis, que muchísimas veces nos ha explicado como cuando el canon se cerró, nada de lo que pasó desde el canon se cerró para acá. Como científica, ella nos explica también, ¿verdad? Que esas cosas pues no están en la Biblia, no se habla de eso porque no existía. En la Biblia tenemos lo que existía hasta ese siglo que se cerró el canon de la Biblia. Pero bueno, volvemos entonces a Luz y yo quisiera ver si tú tienes algunas como sugerencias que le puedes dar a nuestra audiencia de cómo ayudarse en el proceso de sanidad. Una vez que las personas se dan cuenta, ok, esto no es para mí, la iglesia me está hiriendo, tal vez se van de la iglesia, tal vez se van para otra iglesia, tal vez se dan para otra religión o crean su propia, ¿verdad? Como los millennials en Estados Unidos, ellos crean su propia espiritualidad tomando un poquito de muchas religiones o practicando varias religiones. Tranquilamente se pueden identificar como miembros de la casa de Yoruba y ser sacerdotisa en la casa de Yoruba y también ser ministra ordenado en una tradición protestante, como conozco de una teóloga en Estados Unidos que es así. Conozco personas que son ministros en la iglesia cristiana y en la santería. Esas cosas ahora pues se sienten más libres las personas de practicar como parte de su proceso de sanidad. Pero tú como profesional de la salud mental, ¿qué tips, qué orejitas, recomendaciones puedes darle a las personas que nos están escuchando en estos momentos? Que a veces uno necesita sentarse en la silla del que necesita ayuda. Ese es un momento, realmente yo pienso que ese es un momento de mucho estremecimiento psicológico, personal y social en la vida de una persona. Porque de alguna forma la iglesia se hace parte de muchas áreas de nuestra vida, incluyendo la social, la cultural, la personal, la psicológica, se vuelve parte de ti. Así que cuando ocurre algo como esto, que también es una pérdida porque estamos perdiendo no solamente una iglesia, estamos perdiendo también un aspecto social de nuestra vida, porque la iglesia es parte de nosotros también socialmente. Perdemos en ocasiones relaciones dentro de la iglesia. Así que cuando hay un proceso como este, hay múltiples pérdidas, múltiples circunstancias que estamos atravesando que nos sacuden. Es como un terremoto en nuestra mente. Es un terremoto en nuestra vida. Nos está sacudiendo. Y por eso les digo que a veces necesitamos ir a la silla del que necesita ayuda, porque este es un momento en el cual necesitamos orientación. Necesitamos estar acompañados. Necesitamos buscar a alguien que nos ayude. Alguien que nos esté dispuesto a escucharnos empáticamente y sin prejuicio. En ese momento necesitamos a esa persona, porque no vamos a resolverlo todo con oración, porque no va a ser posible. Necesitamos otro proceso en nuestra vida. Así que el buscar ayuda nos va a abrir unas posibilidades que no las vamos a ver hasta que demos ese paso. Primero es reconocer lo que estoy viviendo, reconocer que aunque ya no me he ido de la iglesia, porque este proceso empieza antes de irme de la iglesia, aunque no me he ido de la iglesia, ya hay una pérdida, porque ya yo la estoy sintiendo. Ya yo no me siento cómoda, ya me siento discriminada, ya siento que no se relacionan conmigo de la misma manera que antes, así que ya yo estoy sintiendo ese alejamiento, que ya estoy sintiendo esa pérdida, así que lo reconozco. Si la persona decide irse a otra iglesia, todo depende de lo que la persona sienta, pero aún así yo pienso que debe buscar ayuda, una ayuda adicional, una orientación adicional. Y no depender solamente de orar y orando y con el mazo dando, como decían aquí en Puerto Rico, pues tienes que moverte a buscar una ayuda adicional. Eso mismo estaba pensando yo, a Dios orando y con el mazo dando. Y eso yo espero que Sabdiel Campos haya
sentido que ahorita contestaste su pregunta, que él preguntó cómo preparamos a los hijos para enfrentar, aceptar una nueva experiencia de vida. Y tú hablaste cómo ustedes primero se pusieron de acuerdo qué mensaje le iban a dar, ¿verdad? Como un frente unido. Y segundo, que la llevaron también a tener terapia psicológica. No sé qué edad tenía tu hija cuando eso pasó, ¿verdad? Porque también depende de la edad del niño o niña o niñe. Tenía como 12 o 13 años. Y bueno, me atrevo también a añadir que hay una preparación preventiva que yo creo que todas las personas podemos ofrecer, que es criar a nuestra nueva niñez que se está levantando en un mundo donde aceptamos la diversidad de género y la diversidad de sexualidades. Y si ya esa apertura existe, pues ya la niñez viene preparada. Una cosa que quiero recordarle a nuestra audiencia como profesional de la educación es que en las teorías del desarrollo humano se ha entendido por muchísimos años ya que los seres humanos saben cuál es su orientación sexual ya a los 5 años y saben identificar géneros a los 5 años. Y o sea que cuando entran a la escuela ya ellos saben qué les gusta y qué no les gusta. De ahí para abajo es si lo dicen o no lo dicen, si lo actúan o no lo actúan, de acuerdo a la atmósfera que nosotros creamos para que se sientan cómodos en ser sí mismos, ¿verdad? Y entonces seguimos saludando a Diana Caballo González, que nos saluda desde San Juan, Puerto Rico, Katia Isabel Castro Flores, que la hemos tenido invitada, nos abraza, nuestras queridas sinvergüenzas, dice, abrazos mis queridas sinvergüenzas. Nixie Ramos dice, ese Dios que muchas iglesias muestran es difícil de amar y seguir. Magali Rincón Suárez dice, desde Colombia, abrazos, amigas sinvergüenzas. Katia Isabel Castro Flores dice, la divinidad no nos abandona. Su amor seguirá en nuestra vida y quizás dejar los espacios eclesiales violentadores sea la oportunidad de crecer en la espiritualidad. Y yo puedo testificar de eso en algún otro momento. Yo digo que a mí el Dios Queer, ese libro que escribió Marcela Sausraud, fue lo que salvó mi fe. Cuando yo tuve una crisis de fe que tenía todo que ver con el patriarcado eclesiástico, yo creo que yo hubiese dejado de ser cristiana si no fuera por ese libro de Marcela Sausraud, El Dios Queer. Lenia Salas dice, en la Iglesia Católica también me hablaron de un Dios que si tú no haces lo que Él te dice, lo que quiere, o no eres lo que Él espera de ti, simplemente te rechaza y te abandona. Desgraciadamente, yo creí en esta errónea teología por mucho tiempo y sufrí mucho. Lamentamos eso, que eso haya pasado en tu vida. Lenia Salas dice, aún a veces me viene a la mente. Sabdiel Campos pregunta el autor del libro, por favor. Ya mismito lo busco y lo digo al final. Y Nixie Ramos nos dice, para sanar hay que comenzar a desintoxicarse de ese adoctrinamiento al cual nos sometieron. Eso sí. Entonces, pues mientras Liz busca el nombre del libro, tal vez debemos ponerlo en los comentarios. Lo voy a poner. Para que esté. Perfecto. Ok, Luz, si puedes imaginar que ya pasamos la hora casi, que se va tan rápido, pero antes de salir queríamos preguntarte, ¿de dónde viene tu fuerza y conocimiento, tu sabiduría ancestral? ¿Cuáles son tus ancestres que son referentes, o sea, culturales, escritores, personas de tu familia, que es como un fuente de sabiduría, del amor, de la fuerza que tienes día a día en tu vida? Yo creo que pienso que la misma vida, el hoy, las personas que me rodean, las personas que se me ha permitido ayudar, ellos son mi inspiración también. Me inspiran poder ayudarles y creo que a través de todas esas personas he aprendido mucho más. A través de esas experiencias que han sido difíciles también he aprendido más. Y creo que eso también se ha convertido en mi inspiración. Nunca he pensado en ancestros, así que no sé si eso tiene que ver con nuestra cultura, ¿verdad? Pero no he pensado en ancestros que me hayan inspirado. Creo que es la vida, no sé, la naturaleza,
las personas que me rodean. A veces puede ser personajes históricos, a veces puede ser los teóricos que informan tu práctica profesional. Diferentes personas. Teóricos. Elizabeth Kubler-Ross es uno de ellos, ¿verdad? Que me inspira también. Y mi familia, especialmente mi hija, también me inspira mucho. Me encanta. Qué bello cuando los ancestros son más jóvenes que uno. Sí. Como te dije, yo no he pensado, no sé si es mi formación del aquí y el ahora, ¿verdad? Yo no pienso mucho en tanto en el pasado, no sé. Por eso les digo que si tiene que ver con algo cultural, ¿verdad? No, realmente no pienso mucho en los ancestros, así que no sé. No sé si mi respuesta es medio loca o algo así. Pues aquí aceptamos que el tiempo es una imposición occidental, entonces del futuro, del pasado y del presente, todo mezcla y pues ahí andamos todos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Fue realmente una hora de compartir experiencias que realmente creo que mucha gente pues nos ayuda a sentir y escuchar y saber tu experiencia y tu historia nos ayuda a nosotras en nuestras vidas también. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Un placer siempre. Gracias a ustedes por la oportunidad. Para las personas que nos están escuchando, pueden compartir el episodio con otras personas que tal vez necesiten escuchar esto. Pueden seguirnos en @tiosinvergüenza en Instagram y Facebook o unirse en la lista de difusión de WhatsApp para tener todas las afiches y saber cuál es el siguiente programa que viene para Teología Sin Vergüenza. O puedes dar un donativo en soulforce.org. Y pues estar pendiente a los programas que vienen porque siempre hay algo nuevo pasando en Teología Sin Vergüenza. Sí, y el programa que viene es mañana. Así que pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra persona teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? Sí. Chao, gracias Luz. Gracias a ustedes. Bye.